Espérame un segundo para ver invitado. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Arcijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista vía digital de esta tarde que tenemos hoy. Es un invitado de lujo. Nos da mucho gusto saludar a nuestro amigo, el diputado ahora con licencia, Eduardo Santillán Pérez, quien venía fungiendo como presidente de la Comisión de Administración de Justicia y de Administración y Procuración de Justicia en el primer congreso, primer congreso de la Ciudad de México, y vamos a platicar con él precisamente sobre los importantes avances legislativos que se ha tenido en materia de justicia en esta primer congreso de la Ciudad de México. Como todos sabemos, pues venimos saliendo de un proceso muy importante legislativo reciente, que ya nos comentará también el diputado Eduardo Santillán, en el que se hizo un congreso constituyente nacional para crear pues, la primera constitución de la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues estamos prácticamente estrenando instituciones de todo tipo, no solamente de justicia. Así es que saludo con mucho gusto al maestro, al licenciado Eduardo Santillán Pérez, quien participará con nosotros hoy para comentarnos sobre estos importantes temas que a todos nos interesa, particularmente a los que vivimos en la Ciudad de México. Bienvenido, Eduardo, buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, maestro querido, pues siempre es un placer saludarte y pues a tus seguidores, a tus escuchas, y pues es un grupo muy selecto, y pues además tener la oportunidad de platicar pues de temas tan interesantes de lo que se ha podido trabajar en los temas de procuración y administración de justicia en la Ciudad de México en los últimos 2 años. Muy bien, pues déjame comentar con nuestro auditorio que, por cierto, además de darte a ti la más cordial bienvenida, pues también lo hago con nuestro auditorio que se nos conecta cada semana de muchas entidades de la República Mexicana, lo cual les agradezco. A quienes están ya poco a poco conectándose, pues ya estamos en más de 50 participantes en estos primeros minutos que estamos platicando contigo, Eduardo. Y desde luego a nuestros amigos que nos siguen por Facebook Live también, pues les damos la más cordial bienvenida. Entonces, bueno, pues le comento a nuestro auditorio que el diputado en este momento con licencia, Eduardo Santillán Pérez, es licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es también un distinguido catedrático, en donde imparte las cátedras de Derecho Constitucional, de Derecho Parlamentario, y es también pues un joven profesor, pero también un joven y destacado legislador y político también. Él ya fue diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya fue también jefe delegacional en Álvaro Obregón, y ahora pues venía fungiendo como diputado de este primer Congreso de la Ciudad de México, y él venía ocupando la presidencia de esta importante comisión de Administración y Procuración de Justicia, y hace unos días pues pidió licencia y dejó este importante cargo para entrar en campaña, donde anda ahorita ya muy activo para contender por la alcaldía nuevamente de la delegación Álvaro Obregón. Pero bueno, él es una persona que ha combinado las actividades académicas con las actividades políticas. A él le dio un reconocimiento muy importante la UNAM, la medalla Gustavo Vaz Prada, y ha sido también miembro del Club de Líderes del Futuro de la revista Líderes de México, y tiene muchos otros reconocimientos. Ha viajado por diferentes países representando el Foro Urbano Mundial de la ONU, en Italia, en Uruguay, en fin. Y bueno, él ha venido encabezando, impulsando un importante grupo de leyes en la Ciudad de México, algunas modelo para todo el país, sobre los temas más importantes de procuración y administración de justicia en la Ciudad de México, y otros temas
que ya nos irás comentando, Eduardo, pues nuevamente te doy la más cordial bienvenida y me gustaría que nos platicaras pues un poco sobre tu experiencia inédita como diputado y como diputado tan destacado en esta primera legislatura de la Ciudad de México. Y empezaría también por que nos platicaras un poco sobre cómo se echó a andar el Tribunal Superior de Justicia en esta nueva conformación y la primera Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues para abrir boca. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, maestro. Pues como bien lo señala, la Ciudad de México está inaugurando, está estrenando una constitución que es una constitución de avanzada, la constitución más garantista de América Latina y que establece pues un catálogo de derechos muy importantes, que crea una serie de instituciones interesantes, valiosas, que pues a esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México pues nos ha correspondido darle vigencia. En términos generales, decirte que la concepción de la justicia en la Constitución de la Ciudad de México es cómo tener una justicia accesible, una justicia expedita, pero también una justicia humana, una justicia que salga de la parte meramente procedimental y una justicia que valore de manera importante cada una de las causas que le presentan, que se presentan en las diversas materias, en los diversos tribunales. Que a partir de ahí también pues se establecen una serie de instituciones, de creación de nuevas instituciones. De manera muy importante decirte que en primera instancia la Constitución estableció en la Ciudad de México que debe de darse un proceso de transición de lo que era la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para arribar a una Fiscalía General de Justicia de la ciudad, y que no sea un tema solamente de modificación de la nomenclatura o de la denominación, sino que implica un cambio muy importante. Por eso la propia Constitución estableció la creación de una figura que era una comisión de transición de la Fiscalía, y que esta comisión de transición, integrada por un grupo de personas destacadas, no solamente en el ámbito jurídico, sino en diversas materias, que permitiera diseñar la Fiscalía. Entonces es en primera instancia un ejercicio de diseño de Fiscalía para después llevar a cabo el proceso de implementación de Fiscalía que concluyera con el proceso de nombramiento de la persona titular de esta importante institución. En lo Oye, que Eduardo, corresponde a la Fiscalía... Una pregunta, sí. Eduardo, por que interrumpa. Este importante grupo de especialistas lo nombraron ustedes en el Congreso, ¿así fue? Sí, es correcto. 7 destacadas y destacados juristas y no juristas que dieran un sentido humano a la Fiscalía. Se hicieron el análisis de los diversos modelos de procuración de justicia y lograr un proceso fundamental, que es establecer una fiscalía en un modelo de investigación del delito, que implica sobre todo reforzar la aplicación de la ciencia y de la tecnología a la investigación del delito, poniendo también como centro fundamental la atención a las víctimas. Entonces, esto nos parece que es un elemento fundamental, porque pasamos, por ejemplo, de una policía judicial a una policía de investigación. Y el solo hecho de pasar y de establecer algo muy importante, que era la creación de la figura de las y los investigadores dentro de la Fiscalía, que se ha dado una primera generación de investigadores, se ha formado nuevos cuadros en la Fiscalía y que permite que haya una serie de especialistas en la investigación y en la aplicación de las diversas ciencias y tecnologías para la persecución de los delitos. De tal manera que se hizo un ejercicio muy importante en el diseño de la Fiscalía para segmentar, por un lado,
los delitos de alto impacto, el análisis de los delitos de alto impacto y de los delitos de bajo impacto. Entonces, establecer mecanismos adecuados de seguimiento a temas tan relevantes como son los feminicidios, los homicidios dolosos, secuestro, los delitos sexuales, la violación, entre otros, que permitiera sobre todo establecer en el proceso de investigación, por ejemplo, una utilización muy importante y específica de la teoría del caso, de tal suerte que se pudieran establecer hipótesis en los procesos de investigación y algo también fundamental, que es el uso de la inteligencia en los procesos de investigación, de tal suerte que conjuntamente con la Secretaría de Seguridad en la ciudad y las diversas instancias, tanto federales como locales, establecer mecanismos que nos permitieran hacer un adecuado seguimiento y que permita no solamente, por ejemplo, en diversos delitos como puede ser el robo a casa, habitación, no solamente establecer de manera casuística la investigación de uno de esos delitos, sino que permitiera con las áreas de inteligencia poder desarticular bandas de delincuencia organizada, que es la parte fundamental. De nada sirve agarrar a uno o dos narcomenudistas, de nada sirve agarrar a uno o dos personas que hayan cometido un robo a casa, habitación, si no se logra detectar los modus operandi y si no se logra detectar la organización de estos grupos delincuenciales. De tal suerte que este ha sido uno de los procesos importantes. En el caso de la propia Fiscalía, se estableció, por ejemplo, un instrumento muy importante de participación ciudadana, que es un consejo ciudadano de la propia Fiscalía. Y aquí esto implicó incluso un debate muy importante. Si mecanismos de procuración de justicia, cómo requieren la participación de la sociedad civil. Y se consideró que era fundamental que en este proceso de transición hubiera un mecanismo de participación ciudadana. A esto se han llevado a cabo, por ejemplo, una serie de reformas muy importantes en el Congreso de la Ciudad, por ejemplo, enfocada hacia la protección a las mujeres en la ciudad y el combate a la violencia hacia las mujeres. Reformas importantísimas que, por ejemplo, han permitido la creación de lo que se ha denominado en la ley Ingrid, que es reformas al Código Penal y a la ley para una vida libre de violencia de las mujeres, en el cual se establece todo un sistema normativo para prevenir y sancionar la violencia digital, que se convirtió y que se ha convertido en una nueva modalidad de la comisión de delitos. Entonces, en el Congreso de la Ciudad llevamos a cabo un proceso de análisis muy importante que nos permitió determinar, por ejemplo, cómo debe de salvaguardarse el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Esta práctica que ha surgido los últimos años, denominada sexting, que es el compartir entre parejas imágenes íntimas. Esa es una de las nuevas modalidades del ejercicio de derechos sexuales, principalmente de los jóvenes. Pero se dio una modalidad, o se ha dado una modalidad de delincuencia cuando se comparte de manera indebida esas imágenes, lo que daña, sin lugar a dudas, el honor, el buen nombre y el derecho de una persona de ejercer su sexualidad. De tal suerte que se estableció, por ejemplo, en reformas al Código Penal, un mecanismo que permitiera la participación de la policía cibernética para poder establecer medidas adecuadas de protección a la víctima, de tal suerte que en el momento en que se presente una denuncia
sobre este delito, la policía cibernética pueda solicitar de manera inmediata, tanto a instancias nacionales como a instancias internacionales, el bloqueo o que se pueda bajar este tipo de información que afecta a las personas, que afecta a las víctimas. Entonces, este ha sido uno de los ejercicios importantes. Al mismo tiempo, se ha establecido un ejercicio fundamental que nos ha permitido, por ejemplo, la creación del registro de agresores sexuales o el banco de ADN. El banco de ADN es uno de los principales instrumentos que tendrá la Fiscalía en la investigación y persecución de los delitos, porque va a permitir tener un banco de ADN que nosotros consideramos que llegará a tener cerca de 500,000 de registros de personas, que en primera instancia de personas servidoras públicas, los cuerpos de seguridad ciudadana, que habrá un banco de ADN, al mismo tiempo de personas que hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual o por homicidios, y esto va a permitir dos efectos muy importantes. En primer lugar, que con un banco de ADN la investigación tendrá un carácter científico muy importante, porque nos va a permitir contrastar muestras de ADN de una escena del crimen con estos bancos de ADN que nos permitan incluso poder identificar personas responsables por la comisión de determinados delitos. Nos va a permitir también este banco de ADN, que prácticamente está a más de un 80% de su construcción en la Fiscalía, pues poder identificar, por ejemplo, familiares de personas desaparecidas. En materia de desaparición forzada de personas, contar con bancos de ADN es muy importante porque permite incluso la identificación. Y vamos a tener uno de los bancos de ADN más avanzados de América Latina con tecnología de punta. Algo Oye, muy Eduardo, importante. Sí. No, adelante. Por ejemplo, te decía el registro de agresores sexuales, que va a permitir también que todas aquellas personas que han cometido un delito de violación, de feminicidio, estén en un registro de agresores sexuales. Esto también consideramos que es un avance muy importante hacia las víctimas. En materia de protección a las mujeres, por ejemplo, hicimos una parte técnica que nos parece que fue fundamental, que fue, no había diferenciación entre un homicidio con agravantes y el feminicidio. Los dos estaban prácticamente con una pena máxima de 50 años. Entonces, pues de nada servía tener una diferenciación de un feminicidio cuando hay una razón de género con un homicidio calificado, de tal suerte que se estableció una nueva penalidad, la más alta de la Ciudad de México, de 70 años de prisión para el feminicidio. Y se hace una diferenciación importante respecto del homicidio calificado. También una parte fundamental en la protección hacia las mujeres ha sido el que en la Ciudad de México se considere la razón de género no solamente para el homicidio, sino también la razón de género para las lesiones. Es decir, no teníamos este mecanismo. Entonces, si la mujer recibía una serie de lesiones, pues por razón de género, pues no se consideraban más que el tratamiento ordinario de las lesiones. Nosotros consideramos que es fundamental que en esta materia pues se hiciera esta protección hacia las mujeres. Entonces, ha sido una agenda de protección a las mujeres muy importante, y al mismo tiempo, pues se ha implementado el diseño de una fiscalía con un mecanismo de participación ciudadana muy importante, en un diseño también fundamental que permite un mecanismo
mecanismo adecuado de coordinación entre las diversas instancias de seguridad de la ciudad, como es la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía. Lo que ha logrado, por ejemplo, pues que prácticamente en un poco más de un año se ha logrado disminuir en cerca del 50% la comisión de delitos de alto impacto en la ciudad, lo que significa que vamos por un buen camino. Eduardo, ¿qué nos podrías comentar brevemente en relación con digamos, el renovado Tribunal Superior de Justicia con esta nueva constitución de la Ciudad de México, que también tengo entendido ha habido algunos cambios importantes? Así es, mira, un cambio fundamental te diría que acabamos hace unos días de hacer el nombramiento de 10 nuevas y nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que por primera ocasión en la historia de la ciudad estos nombramientos de magistrados se han hecho en un criterio de equidad de género. Por primera ocasión, 5 magistradas y 5 magistrados. Por primera ocasión podemos decir que se respeta la carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia. Todos los magistrados y magistradas tenían como antecedente ser en el momento de su nombramiento juezas y jueces, de tal suerte que nos parece que fue un elemento muy importante en el proceso de nombramiento, y también algo que nos parece fundamental, que es el hecho de que nuestros magistrados y magistradas hayan pasado el control de confianza. Este es algo fundamental. Necesitamos blindar las instituciones de la delincuencia organizada, de tal suerte que consideramos un avance sustancial, un avance fundamental, el hecho de que las y los magistrados en la Ciudad de México hoy tienen que pasar un examen de control de confianza. Y esto implica pues que son revisados de manera profunda todos sus antecedentes, su entorno familiar y su evolución patrimonial. Entonces me parece que esto es algo fundamental. En el caso del Poder Judicial, me da mucho gusto decirte que se instauró la Sala Constitucional de la Ciudad de México como un mecanismo de control constitucional de nuestra Constitución local. Es nuestro Tribunal Constitucional, nos da mucho gusto, pero además un Tribunal Constitucional que en una política de austeridad y en una política de eficientar los recursos públicos, encontramos un mecanismo importante que fue que se pudiera habilitar a magistradas y magistrados en activo como integrantes de la Sala Constitucional. Eso me parece que fue un elemento muy importante, que hoy ya está en funcionamiento nuestros mecanismos de control constitucional, que otro de los avances sustanciales que tuvimos en la Constitución de la Ciudad de México fue la creación de los juzgados de tutela de derechos humanos. Y ese también es un avance muy importante por una razón, que es la Ciudad de México es la única entidad de la República que tiene un sistema dual de defensa de los derechos humanos. Tenemos un control jurisdiccional y un control no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. De tal suerte que el mecanismo no jurisdiccional es la Comisión de Derechos Humanos y el mecanismo de la queja, que da como resultado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Pero también tenemos un mecanismo de control jurisdiccional de los derechos humanos, que es precisamente esta figura de la sala de los juzgados de tutela y la acción de tutela de derechos humanos. ¿Qué implica la existencia de estos juzgados de tutela? Iniciamos con 2 juzgados y se deberán de ir implementando juzgados en cada una
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto lo que implica es la existencia de un mecanismo jurisdiccional en donde un juez recibe una acción de tutela de derechos humanos del ciudadano. Algo fundamental es sin formalismo. Puede recibirse de manera verbal o escrita, puede acudir la o el ciudadano y recibir la atención y la asesoría del propio juzgador. Tenemos algo fundamental que es la suplencia de la queja en esta acción. El juez de tutela de derechos humanos puede implementar medidas precautorias de la autoridad para evitar la violación de los derechos humanos y emite una resolución que protege los derechos humanos. Entonces, en la Ciudad de México, pues no es necesario en todos los temas de derechos humanos, pues ni siquiera acudir, por ejemplo, al propio amparo, sino tener un mecanismo de protección de derechos humanos a través de estos juzgados de tutela de derechos humanos. Entonces, sin lugar a dudas, también en el caso del tribunal se estableció un mecanismo muy importante de diseño institucional. Fruto de la Constitución estableció un mecanismo de organización del tribunal. La Constitución, la Corte declaró inconstitucionales una serie de disposiciones y en el Congreso pues nos dimos a la tarea de generar un diseño institucional adecuado que permite que haya un tribunal eficiente, un tribunal que establece un adecuado mecanismo. En el caso de nombramientos también algo que tiene mucho que ver es, se creó en la Ciudad de México un Consejo Judicial Ciudadano, que es un instrumento también muy importante, que implica la existencia de un mecanismo de participación ciudadana para el proceso de nombramiento de las personas titulares de las fiscalías en la Ciudad de México, que es la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Electoral y la Fiscalía Anticorrupción. Esos tres mecanismos implican la participación de un grupo de destacadas y de destacados ciudadanos que llevan a cabo en primera instancia el proceso de selección de una terna para cada una de los nombramientos de estos tres titulares, de estas tres personas titulares de las fiscalías. Estas ternas son enviadas, en el caso de la Fiscalía General, el Consejo Judicial Ciudadano lo presenta a la jefa de gobierno para que la jefa de gobierno pueda remitir al Congreso de la ciudad, y en el caso de la Fiscalía de Asuntos Electorales o la Fiscalía Anticorrupción, son ternas que se envían de manera directa a al Congreso de la Ciudad de México. Otro avance que también consideramos fundamental fue un proceso en el cual se despolitiza el proceso de nombramiento de magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia. Hoy, el mecanismo de nombramiento de personas magistradas se lleva a cabo a través de un proceso en el cual el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México establece ternas y estas ternas elaboradas por el Consejo de la Judicatura pasan directamente al Congreso de la Ciudad de México para que el Congreso, de las ternas que le plantea el Consejo de la Judicatura, pueda designar magistradas y magistrados. Entonces, pues como verás, se trata de mecanismos muy novedosos, de mecanismos muy eficientes que sin lugar a dudas, pues fortalecen una cultura de la legalidad y fortalecen el Estado de Derecho en la Ciudad de México. Eduardo, no, pues muy bien, ha sido muy intensa esta actividad de reforzar los
las instituciones de procuración y de administración de justicia en la ciudad, y no me cabe la menor duda de que tú has jugado un papel muy importante desde la presidencia de esta comisión en el Congreso. Y quisiera preguntarte, bueno, hay otro tema también muy delicado, muy importante. Estamos viviendo en el país a nivel federal la transformación en la justicia laboral, en el que se está sustituyendo las tradicionales y ya desprestigiadas juntas federales de conciliación y arbitraje hacia juzgados laborales. Y en la Ciudad de México, pues también ustedes han impulsado una importante justicia laboral. ¿Nos podrías comentar un poco cómo va este proceso en la Ciudad de México de la justicia laboral? ¿En qué vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles las leyes? Porque sin duda esto es fundamental. Aunque tenemos problemas en la justicia laboral, como en toda la justicia, por el asunto de la pandemia, que ya un poquito más adelante nos gustaría que nos platiques un poco cómo han venido trabajando ustedes en los temas de la pandemia, pero ¿qué nos podrías comentar de la justicia laboral en la Ciudad de México? Sin lugar a dudas es uno de los temas más importantes, uno de los mayores retos que tiene la Ciudad de México y en los cuales se ha podido avanzar también de manera importante. Llevamos a cabo una reforma constitucional a la Ciudad de México para poder homologar la justicia laboral federal y local, de tal suerte que prácticamente la Constitución de la Ciudad de México también es de avanzada, pues porque prácticamente establece pues los dos apartados del artículo 123 de la Constitución Federal, de tal manera que tenemos contemplado en la Constitución de la Ciudad de México una justicia laboral burocrática y una justicia laboral genérica. Esto implica evidentemente una serie de retos muy importantes. En el caso de la justicia laboral burocrática, pues implica la necesidad de llevar a cabo la redacción y publicación de una ley burocrática de la Ciudad de México, que implica la construcción de un tribunal burocrático de la ciudad que reproduzca los principios laborales federales en el ámbito local, que garantice la libre asociación, que garantice la libre participación de las y los trabajadores, de tal suerte que pues en julio de este año deberá de llevarse a cabo este proceso de construcción de la justicia laboral burocrática. En lo que corresponde a la justicia laboral en términos generales, para darle cumplimiento a la reforma laboral federal, se establecen a nivel local una serie de reformas también trascendentales, que implican, pues en primera instancia, la creación de los órganos, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial, en materia de conciliación y de justicia laboral. En primera instancia, se establece en la Constitución de la Ciudad de México la existencia del órgano de conciliación laboral de la Ciudad de México, que deberá de ser un organismo público descentralizado del Ejecutivo. Y esto será fundamental porque implica que seguirá existiendo en materia laboral este proceso de conciliación. Se establece, de hecho, como obligatorio el agotar la conciliación laboral antes de poder acceder a la justicia laboral, de tal suerte que implicará la creación de este órgano de conciliación como organismo público descentralizado y que permitirá establecer un mecanismo eficiente de conciliación en materia laboral y que consideramos que será fundamental. Al mismo tiempo, se establece la creación pues de más de 50 juzgados laborales dependientes del Poder Judicial de la Ciudad de México, de tal suerte que pasamos de la figura propiamente del arbitraje
a la justicia laboral. La sustitución de las juntas locales de conciliación y arbitraje a los juzgados en materia laboral. Para que nos demos más o menos una idea de la dimensión de esta materia laboral, en las juntas locales de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México se reciben anualmente cerca de 120,000 demandas laborales. Esa será la dimensión de la justicia laboral. ¿Qué es lo que se pretende en términos generales? Que el centro de conciliación sea un centro muy eficiente que permita darle alternativas de solución pacífica, de solución acordada entre las partes en materia laboral y que de solución permita, rápida, ¿no? Y de solución muy rápida, porque lamentablemente la materia de la justicia laboral es una de las más retardadas en el país. Entonces, bueno, aquí también se requiere, creo que así está diseñado, ¿no? Por ahí leía yo alguna declaración tuya en tribuna que ningún juicio laboral durará más de 8 meses, así está concebido, ¿no? Así es, se trata que haya una justicia muy expedita, se establece que es obligatoria la conciliación, pero hay un solo intento de conciliación, no se vuelve eterno. Si no hay una conciliación, pues las partes pueden acceder a la justicia laboral. Nosotros consideramos que la justicia laboral en el diseño de la misma, pues será una justicia en donde podrán implementarse, por ejemplo, todos los mecanismos de justicia digital, en los que también ha habido un avance sustancial. Se estableció en la Constitución de la Ciudad de México la modalidad de la justicia digital como un mecanismo de acceso a la justicia. No es fácil, evidentemente, pues porque todos, muchos de los abogados, ¿no? Pues crecimos en la cultura del expediente cosido a mano, ¿no? Y a veces consideramos que los expedientes son como los libros, ¿no? Tenemos que tenerlos en físico para poderlos sentir. Pues ahora la justicia digital, pues también es una realidad. Ha sido una de los fenómenos que esta pandemia nos ha obligado a implementar, y la justicia digital llegó para quedar. Entonces, me parece... Este programa, esta transmisión de nuestras entrevistas por internet, por esta vía digital, pues es también una consecuencia de esta pandemia que ya llegó para quedarse lo digital, y la justicia electrónica pues no podía ser la excepción. Y qué bueno que ustedes están también a la vanguardia en la Ciudad de México con estas importantes reformas, porque pues en la primera etapa de la pandemia nos dimos cuenta, independientemente de que nos agarró por sorpresa a todos y en todo el mundo y en todas las materias, pues también había problemas legales para poder hacer las cosas vía digital y que no nos enfrentáramos a una cascada de nulidades o de juicios de amparo por estar haciendo procedimientos o prácticas electrónicas que no estaban previstas en las leyes. Y este fue el primer problema con el que se toparon los juzgadores. Entonces, qué bueno que ustedes le han dado pues la vuelta a este fenómeno y que ya estamos entrando a la era de la modernidad como una respuesta de la pandemia, pero también como un acceso a las nuevas tecnologías para la nueva sociedad. Entonces, en ese tema también me parece que es muy importante, y creo que, como tú decías, esto es una reforma que está apenas en el horno, se acaba de cocinar. ¿Cómo va esto de la justicia electrónica? Así es, de hecho, algo muy importante es, déjame decirte que, por ejemplo, en una de las primeras leyes que modificamos en esta legislatura fue la Ley de Cultura Cívica, para sustituir las fotomultas por las fotocívicas. Y nos adelantamos antes de la pandemia porque en materia de fotocívicas el procedimiento es en línea, es un procedimiento electrónico. Entonces hicimos un procedimiento electrónico antes de la pandemia. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha avanzado también sustancialmente en esta parte. El propio tribunal
Superior de Justicia ha avanzado también fundamentalmente. Tenemos prácticamente en dictamen, se quedó ya listo el dictamen en mi comisión. Yo espero que se pueda aprobar seguramente en las próximas semanas una reforma a la ley del notariado de la Ciudad de México para establecer los mecanismos digitales en materia notarial. Entonces, el hecho de poder realizar asambleas de empresas, asambleas de asociaciones, el poder establecer incluso la modalidad del testamento digital, ¿sí? Que se puede hacer a través de medios remotos, el propio testamento. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas esta es una también reforma importante. Entonces, pues hicimos una reforma que también considero fundamental, que fue una reforma al Código Civil que nos permite hacer un mecanismo más eficiente en materia de adopciones en la Ciudad de México, que era un gran pendiente social. Hoy tenemos un mecanismo que nos puede llevar a cabo, que nos puede establecer que una adopción se pueda hacer en menos de un año y que esto es fundamental para darle oportunidad a las y a los menores de acceso al derecho a la familia y que tengamos procesos de adopción más ágiles, más expeditos, mucho mejores, mucho más eficientes. Entonces, bueno, pues como te podrás dar cuenta, pues es una agenda siempre muy amplia, siempre quedan temas en el tintero. Tenemos que avanzar, por ejemplo, sustancialmente en la regulación de la violencia familiar, que es uno de los grandes temas que tenemos pendientes. Desde mi punto de vista, tenemos que hacer una revisión muy importante del tipo penal de violencia familiar, porque a veces el tipo penal de violencia familiar es mucho más fácil darle la vuelta al tipo de violencia familiar que, por ejemplo, que a veces a las propias lesiones. Entonces, es el delito de violencia familiar el delito que más se comete en la Ciudad de México y pues es uno de los temas que tenemos que atender como sociedad. Hay una serie de reformas que todavía deberán de hacerse en el ámbito de la protección hacia las mujeres. Por ejemplo, tenemos todavía una serie de cosas, de temas extraños, por ejemplo, en materia de la violación entre cónyuges, por ejemplo. Es absurdo que se permita aún el otorgamiento del perdón en violación entre cónyuges. Pues una violación no que implica el uso de la fuerza físico-moral, pues evidentemente que no puede tener un proceso de perdón. Tenemos que avanzar en una serie de materias de protección, por ejemplo, a los animales, a los seres sintientes, como los considera la Constitución de la Ciudad de México. Hay toda una serie de nuevas modalidades en la comisión de delitos a través de medios cibernéticos. Ahí incluye la revisión de legislación local y federal. Por ejemplo, con el sector bancario en la ciudad encontramos una serie de lagunas jurídicas que hoy tenemos la comisión de fraudes, por ejemplo, bancarios, cuando a veces, cuando se usan tus claves de acceso y alguien con las claves de acceso lleva a cabo fraudes o prácticamente pueden vaciar cuentas bancarias. Claro. Es un nuevo fenómeno que tenemos que revisar de manera muy precisa, muy puntual y pues evidentemente adaptar el derecho a la realidad. Eduardo, pues en realidad yo te felicito, ha sido muy intenso tu trabajo, da fe de ello la vehemencia y la profundidad con la que manifiestas tu interés sobre estos temas, cómo los has impulsado, esta entrevista lo demuestra. A mí me da mucho gusto y de manera muy señalada nosotros que desde Foro Jurídico hemos venido impulsando el tema del respeto hacia las mujeres, la igualdad, la paridad, que tenemos instituido nuestro anualmente en el mes de marzo, nuestra selección de las
abogadas más influyentes de México para reconocer estos liderazgos. Me dio mucho gusto cómo estuviste involucrado con la ley Ingrid para apoyar a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas con estos fenómenos. De verdad que te felicito. Y bueno, me gustaría que aprovecháramos esta parte final de la entrevista para que nos platiques un poco sobre este nuevo impulso que le estás dando a tu carrera política, buscando por segunda ocasión ser el jefe político en tu demarcación en Álvaro Obregón, y nos gustaría que nos platiques un poquito sobre cuál es ahora pues tu proyecto. Yo también seguimos de cerca tu gestión cuando fuiste jefe delegacional de 2000, terminaste en el 2012, si no mal recuerdo, y nos dio mucho gusto ver cómo impulsaste la reordenación urbana, los temas también de justicia social, de justicia, y bueno, eres un universitario, un profesor que nos da mucho gusto pertenecer al mismo gremio, y un profesor por vocación, y nos gustaría que nos platicaras un poco sobre estos programas a través de esta nueva experiencia que tuviste en esta primera congreso de la Ciudad de México. Si es que logras el triunfo, que espero que así sea, ¿qué les ofreces ahora a tus vecinos de Álvaro Obregón? ¿Cuáles los principales ejes de tu proyecto para aspirar a ser ahora el alcalde de Álvaro Obregón? Muchas gracias. Pues sí, soy un apasionado del derecho en sus diversas facetas. Disfruto enormemente la enseñanza del derecho en nuestra facultad. Me apasiona la creación del derecho desde el Congreso, y de igual manera, pues me gusta mucho la aplicación del derecho desde el gobierno, desde el ámbito de la administración pública. Y cuando soy muy afortunado por poder enseñar el derecho, crear el derecho y aplicar el derecho en el gobierno. Y efectivamente, pues en esta nueva etapa en la que busco ser el alcalde en Álvaro Obregón, pues es efectivamente implementar en nuestra alcaldía toda esta serie de mecanismos de una cultura de la paz, una cultura de la legalidad, un fortalecimiento en el Estado de Derecho. Yo he adoptado un término que me gusta mucho, que es la creación de un gobierno comunitario. ¿Y esto qué significa? Que gobierno y comunidad no son conceptos alejados ni distintos, que un gobierno forma parte de la comunidad y que la comunidad puede hacer gobierno. Me parece que la mejor manera de evitar la violencia hacia las mujeres o la violencia familiar, de mejorar la seguridad ciudadana y una procuración e impartición de justicia, es mejorando el entorno de nuestras comunidades. Ahí, cuando están funcionando las luminarias, cuando los baches se tapan, cuando los parques están en una buena condición, cuando las personas pueden salir con una sensación de seguridad, ahí empieza la justicia. Cuando se fomenta una cultura de la paz y de la legalidad, cuando ponemos orden, y esto es algo que me parece extraordinario, el derecho sirve y es un instrumento fundamental para dar orden y paz social. La aplicación del derecho, de las normas, es fundamental para generar una sana convivencia. Cuando nosotros logramos que se respete la ley, cuando las personas no se apropien de la vía pública, cuando no se permite la apertura o funcionamiento de antros clandestinos, de chelerías, cuando desde el gobierno se hace un ejercicio para hacer efectiva la ley, yo he llegado a la conclusión de que la aplicación de la ley transforma las vidas, nos da paz, nos da tranquilidad. Por eso es que, pues evidentemente que
daremos un impulso muy importante a la creación de esta cultura de la paz, la creación de los centros de conciliación. Tendremos un centro de justicia alternativa en Álvaro Obregón para que los conflictos vecinales se puedan resolver a través del diálogo, de la concertación, y que se puedan establecer mecanismos de amigable composición. De tal suerte que, pues, sobre todo en estas condiciones, con esta experiencia, con el conocimiento preciso que tengo de la problemática de Álvaro Obregón, y sobre todo, pues, con muchos aliados institucionales, con muchos aliados de instituciones y personas interesadas en crear una mejor sociedad, estoy seguro que haremos de Álvaro Obregón en los próximos años un mejor lugar para vivir. Pues Eduardo, antes de despedir el programa, estamos ya en la recta final. En realidad te deseo mucho éxito. Qué bueno que tienes esta legítima aspiración de volver a servir a tus paisanos de la demarcación de la alcaldía de Álvaro Obregón. Y yo quisiera nada más pedirte que despidamos antes de tu salida con una reflexión final sobre estos importantes temas, sobre el trabajo que se ha impulsado legislativamente en el primer Congreso de la Ciudad de México. Invitar a nuestro auditorio, quienes están siguiendo, a que puedan consultar ya vía digital la revista Foro Jurídico del mes de abril. Hoy tenemos un importante artículo central en Foro Jurídico, que es pues esta polémica reforma eléctrica que está impulsando la cuarta T, que tiene algunas implicaciones. No sé si nos puedan poner la pantalla, la portada en pantalla, por favor, y la pueden consultar de manera gratuita en vía digital a través de el correo triple, o más bien el sitio www.forojurídico.mx. Tenemos artículos muy interesantes. Hay un artículo muy interesante sobre la transparencia y el empoderamiento de la mujer en una entrevista que nos concedió la presidenta del Instituto Nacional de Información y de Transparencia y Acceso a la Información, la maestra Blanca Lilia Ibarra, y también un importante artículo sobre equilibrio de salud y justicia de la magistrada Nora Urbigel de la Sala Superior del Tribunal de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues bueno, haciéndoles esta invitación a que consulten nuestra revista Foro Jurídico de este mes de abril, pues yo te quisiera pedir, Eduardo, que nos des tu reflexión final para poder despedir el programa. Muchas gracias. Pues únicamente agradecer mucho esta invitación y que la oportunidad de cómo el derecho crea un sistema y cómo la creación de una ley va de la mano con la aplicación de la ley para construir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde haya oportunidades para las personas. Muchas gracias a ti nuevamente por la invitación y muchas felicidades por este espacio. Gracias, Eduardo. Pues antes de cerrar el programa, pues les agradezco a todas las personas, abogadas, abogados, amigos del interior del país, de la Ciudad de México, que se han estado conectando. Nos saludan desde Tlaxcala, desde Puebla, desde Jalisco, desde Guerrero, desde Aguascalientes, en fin, de Querétaro. Así es que gracias por haberse conectado con nosotros en Facebook. Te deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva experiencia política, Eduardo. Desde luego que agradecemos a nuestros amigos de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho que están conectados. Te transmito la felicitación del magistrado Napoleón Fillán Martínez, que se conecta con nosotros tradicionalmente. Y bueno, pues muchas gracias por esta participación, es importante. Gracias por el trabajo que has hecho en materia de justicia por la Ciudad de México desde este importante cargo que tenías como presidente, diputado, presidente de la Comisión de
Justicia. Y bueno, no me queda más que reiterarles mi gratitud a ti, Eduardo, a todo nuestro auditorio, y invitarlos a que nos sintonicen el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en una edición más vía digital de la entrevista de Foro Jurídico. Buenas noches, Eduardo, hasta luego y mucho éxito. Buenas noches, hasta luego.